Bienvenidos. La senadora Vivian Morales es precandidata a la presidencia de la República y está con nosotros hoy al punto. No supe por qué partido es candidata a la presidencia de la República, pero es candidata, doctora Vivian. Bienvenida. Muchas gracias, Juan. Sí, soy candidata. Ya pronto sabrán los colombianos por dónde. Está brava esa pelea liberal. Creo que sí, porque es que de una manera muy arbitraria nos vulneraron nuestros derechos fundamentales a los que no nos permitieron inscribir por ponernos unos requisitos que no podíamos cumplir porque significaba renunciar a nuestra libertad de conciencia. Y esa violación no es solamente a Sofía Gaviria o a Juan Manuel Galán o a Vivian Morales, es también a nuestros electores. Entonces se ha dado una discusión que creo que incluso el país no se ha dado cuenta de la importancia y de la dimensión. Usted me corrige si digo algo mal. Había unos requisitos para inscribirse a la candidatura presidencial del Partido Liberal, sí, y ustedes cumplían con esos requisitos, pero pusieron una declaración que tenían que firmar, sí, y ahí usted se sintió vulnerada en su libertad de conciencia. ¿Es así? Es así, el partido nunca había hecho eso. Pero cuando se habló de consulta popular, y creo que tuvieron miedo de mi participación en la consulta, porque hicieron una ecuación sencilla. Esta mujer se consiguió 2.300.000 firmas para un referendo. ¿Estos fueron los que usted consiguió? 2.300.000 firmas para el referendo, entonces hicieron la ecuación votos. Que yo no la hago, yo creo que es un fenómeno distinto, pero bueno, sí puede ser, digamos, un parámetro para pensar que podríamos tener eso. Y por eso se empecinaron en excluirme de la posibilidad de ir a la consulta, cuando democráticamente, si mis ideas a ellos no les parecían tan liberales, pues debieron haberlas dejado en consulta a ver a quién el pueblo de verdad escogía. Pero ese no es un capítulo cerrado, ¿cierto? Porque aquí me dijo, sentada donde usted está sentada hoy, la senadora Sofía Gaviria, que ella había presentado una tutela y esa tutela no se ha fallado. Si esa tutela se falla en sentido favorable, ustedes podrían ser candidatas del partido en la consulta. Pero Juan, hay una dificultad y es que los tiempos corren. La consulta es el 19 de noviembre. No se ha podido hacer campaña, por lo menos la doctora Sofía, si le fallan en esta semana o en estos primeros días de noviembre, no ha hecho la campaña que ya avanzaron otros. Esos son, digamos, perjuicios ya irremediables. Oigo un debate nacional. Dicen, la consulta inicialmente costaba 120.000 millones, pero iban a participar todos los candidatos, que tenía alcance nacional. Luego se salió el doctor Galán, se salió usted, o la sacaron. La sacaron a ustedes. Sí. Entonces la gente dice, gastarse 80.000 millones, luego bajaron un poco, 60.000 millones, 40.000 millones para escoger entre el doctor de la Calle, el doctor Cristo y el doctor Delgado. Puede ser un exceso. ¿Qué opina hoy de la consulta liberal? Yo opino que es una consulta ilegítima por la manera en que nos excluyeron. Yo creo que el tema de los costos, me ha parecido muy particular escuchar a Juan Fernando Cristo diciendo es que hay que dejar expresar a la gente y eso justifica los costos. Y resulta que cuando yo presenté el referendo frente al tema de la adopción de los niños, Juan Fernando Cristo dijo que eso costaba un jurgo de plata, firmado por 2.300.000 personas. Vamos a ver si a ellos les salen 2.300.000 votos en esa consulta. Doctora Vivian, bueno, yo aquí anoto pronósticos de al punto en el número de votos. Exacto. Usted fue fiscal general de la Nación. Sí. La he oído con unas reflexiones muy críticas y unas posturas muy críticas frente a algunos de los asuntos que se tramitan en el Congreso. ¿Dónde está la gran discrepancia, doctora Vivian? En la concepción, Juan. A mí me parece que la justicia especial que se pretende crear genera un problema institucional muy grande. Es una justicia prevalente, autónoma, se sale de nuestro sistema de justicia y uno se pregunta, cuando ve a las FARC tan entusiastas alrededor de esa justicia, casi siempre los guerrilleros que hacen la paz, lo menos que quieren es que se les aplique la justicia. Ellos dicen que esa fue una generosidad de ellos y que fue un gran invento del derecho poder crear esa justicia, porque a mí me parece que en el fondo esa justicia no va para los señores de las FARC. Esa justicia busca casi que una especie de revancha política y me parece que va a ser dirigida básicamente contra los terceros. Entonces lo que me preocupa es que esa justicia no va a generar paz y lo que queremos es hacer con toda esa cantidad de instituciones algo que genere reconciliación y paz y no lo va a generar.
porque yo pienso, de las FARC hay 6.000 amnistiados o indultados. Se supone que van que solamente... no van a la JEP que no van a porque la JEP. salen por el conducto directo de la Exacto, amnistía. Exacto. Hay otros que llegarán a ser amnistiados dentro de la JEP ya porque su delito conexo, como es el narcotráfico, van a tenérselo como conexo y también quedarán amnistiados. Correcto. Entonces va a ser una justicia, no sé si para 500 o 600 personas de los máximos responsables de las FARC, lo que significa que esos 15 años de esos jueces no van a ser precisamente para esos 500 o 600 investigados de las FARC. Creería que se van a dirigir, por ejemplo, a las 15.000 compulsas de copias que están viniendo de Justicia y Paz de la Fiscalía. Usted dice, es una justicia prevalente. Esa era una preocupación cuando se estaban negociando los acuerdos de La Habana, que la jurisdicción especial, la jurisdicción de transición, pesaba más que la jurisdicción ordinaria. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia en firme puede ser revisado por la JEP, como está quedando. Sí, puede ser revisado por la JEP, sí puede pasar la revisión. Y un particular, un empresario, un ganadero, puede ser llamado a responder a la JEP por testimonios. Sí, claro, puede ser llamado por testimonios porque, por ejemplo, dice que para entrar a la JEP es necesario decir la verdad, pero después usted lee y dice, decir la verdad significa contar las circunstancias en que se cometió el hecho de tal manera que permita atribuir responsabilidad, póngale cuidado, atribuir, pero después dice, el decir la verdad no significa aceptar responsabilidad, entonces significa que quien vaya, por lo menos lo que tiene que hacer es atribuir, permitir que se le atribuya a alguien, no aceptar para sí. Se dice, bueno, se han puesto cortapisas para que vayan los terceros, solamente cuando hayan sido determinadores de delitos de lesa humanidad, que por supuesto yo estoy de acuerdo de que no queden en la impunidad en este país, pero para que se llegue a saber que es determinador de un delito de lesa humanidad, pues tiene que entrar a la JEP y tienen que investigarlo para luego llegar a decir, no, no fue o sí fue determinador de un delito de lesa humanidad. Una cosa es que eventualmente un ganadero o un dirigente político de una tolda distinta de las FARC pueda ser llamado a la JEP, y otra cosa es que la JEP esté estructurada como una justicia de venganza. Lo que usted me dijo hace un momento sugiere que la JEP puede ser una justicia de venganza. Es que uno deduce eso de las afirmaciones que han hecho varios miembros de las FARC. Andrés París en el externado, por ejemplo, dijo que esa justicia que había sido fruto de la generosidad de ellos y de la genialidad del derecho, iba a permitir, por ejemplo, que ahí se defendiera Álvaro Uribe. Lo dijo así, de una manera descarnada, y uno dice, ¿cómo, en qué están pensando? Hace poco Carlos Lozada escribió un trino y dijo, si nos exigen antes de hacer nuestras listas del partido de las FARC pasar por la JEP, entonces también que los empresarios cierren sus empresas antes de pasar por la JEP. Yo creo que lo que están diciendo está demostrando que en ellos, cuando aceptaron la JEP, había una intención realmente vindicativa. Doctora Vivian, dicen todos los expertos, esta va a ser una elección de coaliciones, porque hay muchos candidatos. El periódico El Siglo publicó al comienzo de la semana la lista, 54 candidatos a la presidencia de la República. Va a haber coaliciones. ¿Dónde se ve Vivian Morales en ese espectro de las coaliciones políticas? Yo me veo en un espectro que crea en la democracia, que no persiga por razón de las convicciones religiosas, que crea en el tema de que hay discusiones democráticas que se deben dar, como por ejemplo las de la familia, las de la educación, y no me vería jamás en la coalición en que esté el partido de las FARC, que es lo que veo que se está instrumentando en el grupo en que está Claudia López, Sergio Fajardo, de la Calle, porque el partido de las FARC ha demostrado o ha dicho que estaría muy a gusto en ese lado. O sea, usted no estaría con Fajardo, no estaría con Claudia López, no estaría con de la Calle. No estaría con Cristo. No, no estaría, porque es que francamente ellos que hablan de ser tan demócratas fueron absolutamente discriminatorios con un sector del país como es el sector que tiene creencias. ¿Le puedo preguntar con quiénes sí estaría? Un listado largo, así no sea concluyente. No, le digo, por lo menos ya sé que no estaría con ellos. Aquí hay que empezar a escuchar también las otras propuestas y las otras posiciones frente a los temas que nos interesan para saber con quiénes podríamos empezar a buscar coaliciones. Muy diplomática la respuesta, pero entiendo
Tendremos que esperar. No tiene, eso todavía no lo han definido. No, eso no se ha definido. ¿Qué sigue en su carrera política? Bueno, en este momento, ¿en qué está trabajando? Estamos trabajando en esta candidatura presidencial, Juan. Hay importantes sectores cristianos, laicos, sectores universitarios, con los que estamos trabajando para consolidar esta nueva propuesta para el país. ¿Usted siente presencia del voto cristiano en el país? ¿Qué tan grande es el voto cristiano hoy? Esa es una gran pregunta y una gran incógnita, porque nunca se ha contado el voto cristiano como tal. Lo que vimos fue en el año pasado, pues la recolección de esas firmas, las marchas en torno a las cartillas de la exministra Gina Parodi, que mostró una gran movilización y yo creo que algo que no había pasado, un gran despertar sobre lo que los cristianos, los creyentes, los católicos están llamados a participar en lo público. Usted es autora y además ponente de la ley de cultos, ¿no? La autora de la ley de libertad religiosa. La autora de la ley de libertad religiosa, que desarrolla, que fue un cambio muy grande en la Constitución. Claro, creo que además fue la primera ley estatutaria sobre un derecho fundamental, que desarrolla un tema crucial, que era la igualdad entre las confesiones. El país siempre ha vivido una enorme discriminación en estas materias y eso se logró superar a través de la Constitución, de la Ley de Libertad Religiosa. Todavía hay algunos aspectos en donde hay elementos todavía discriminatorios, pero ha ganado mucho y en la cultura, que es lo que yo creo que deben hacer esas leyes de derechos fundamentales, irse metiendo en la cultura de la gente. Nos dicen los productores que se nos está agotando el tiempo, entonces aquí quedaremos muy atentos, muy pendientes a la suerte de la tutela, a sus propuestas, y cuando tenga claro lo de las coaliciones, me hace una ceñita y hacemos otro programa en Al Punto. Muchas gracias, con mucho gusto, Juan. Doctora Vivian, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de esta noche. Mañana, 7:45, Al Punto.